cómo están formadas las neuronas, qué partes tienen, cómo está conformada la anatomía de la sinapsis, ya que es muy importante hacer este tipo de preguntas. Y ahora vamos a ver lo que son los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, existen dos tipos de neurotransmisores. Primero, son los que actúan como transmisores de acción rápida y molecular pequeña. ¿Qué quiere decir esto? De acción rápida. O sea, que su acción es milisegundos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos, como vemos aquí, la clase 1, que es la acetilcolina, que ya vimos cuando vimos fisiología muscular. ¿Ya? Luego tenemos a las aminas, que son derivadas del amoníaco. Tenemos las más representativas: noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina y histamina. ¿Igual? Vamos a revisar cada una de estas. La clase 3 tenemos a los aminoácidos, pues el ácido gamma-aminobutírico, más conocido como el GABA, también la glicina, el glutamato de aspartato. Como yo les mencionaba, sobre todo este GABA es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir inhibitorio? O sea, que va a inhibir a las neuronas. No va a dejar que se produzca un potencial de acción. Por lo tanto, no va a haber despolarización. Y sobre todo este GABA está involucrado con los anestésicos. Midazolam, alprazolam, clonazepam, lo que toman procesos saboridos tal vez, eso produce una inhibición de las neuronas. Y sobre todo, actúa a nivel de la corteza cerebral. Por eso que las personas tienden algunas personas a dormir. Porque hay dimensiones neuronales. Así explicar por a los modos. Y por último, la clase 4, lo tengo al óxido nítrico. Ahora, si lees tu libro, la última versión, aquí lo tenemos también al ATP, al monóxido de carbónico, al monóxido de carbono y al ácido araquidónico. Pero no lo he colocado aquí porque todavía se dice que está en estudio. No está nada definido, pero hay algunos autores que ya lo están colocando. ¿Ya? El resto de los neurotransmisores que estoy mostrando aquí están estudiados. ¿Ya? Y todavía hay una serie de estudios que se están haciendo. Luego tengo otros que son los neuropéptidos, ¿ya? Que son transmisores de acción lenta o factores de crecimiento. Sobre todo estos tienen un tipo de acción más prolongada, a diferencia de estos de acción molecular pequeña. Entonces, aquí tenemos aquí igualmente 4 grupos. El grupo 1 son las hormonas liberadoras de hipotalámicas. Tenemos aquí, por ejemplo, la tirotropina, el lisante, la somatostatina. Son sobre todo las que se producen a nivel del hipotálamo, ¿ya? Como recordarán. También tenemos al grupo 2, que son los péptidos hipofisiarios, sobre todo los que se producen a nivel de hipófisis. Tenemos la adenocorticotropa, la beta-endorfina, prolactina, luteinizante, filotropina, hormona de crecimiento, vasopresina, etc. ¿Ya? Entonces son estas péptidos hipofisiarios. También tenemos a los péptidos que actúan sobre el intestino y encéfalo. O sea, que estos péptidos que se producen a nivel del intestino también van a producir algún tipo de sinapsis. Por eso los nombres. Entonces, por ejemplo, tenemos la leucina, encefalina, sustancia B, elastina, colecistocilina, etc. Y por último, tengo los procedentes de otros tejidos, como la angiotensina 1. ¿Dónde se produce la angiotensina 1? En el hígado. Y también se ha visto que está involucrada en la sinapsis, por eso lo pongo. También la glicina, péptido de sueño, calcitonina, etc. Entonces, todos estos son considerados como neurotransmisores. Entonces, tenemos dos grupos, como dijimos: acción rápida y molecular pequeña. Y el otro grupo, neuropéptidos, que son los transmisores de acción lenta o factores de crecimiento. ¿Ya? Entonces, como quería mostrarles aquí,
Los transmisores de acción rápida y acción pequeña se produce un reciclado de vesículas de estas moléculas pequeñas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los neurotransmisores de acción rápida, molécula pequeña, se forman a nivel del citoplasma de la neurona presináptica, ¿ya? A nivel de la terminal sináptica. Ahí se van a formar estos neurotransmisores. Luego, por transporte activo, estos neurotransmisores de molécula pequeña van a ingresar a las vesículas transmisoras, ¿ya? Por transporte activo, entonces empiezan dentro de las vesículas. Y ahora, para que se secrete, como vemos aquí, a nivel del espacio sináptico, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué dijimos? ¿Qué tiene que pasar? El calcio, perfecto. Tiene que activarse el calcio. Es dependiente de los canales de voltaje de calcio. Pero para que se activen los canales de voltaje de calcio, ¿qué tiene que pasar? Un impulso. ¿Cómo se genera ese impulso, Pascual? ¿Qué tendría que pasar aquí para que se genere un impulso? Aquí se tiene que producir llega un impulso nervioso, se produce la despolarización, o sea, es estimulada esta célula, esta neurona, se produce un impulso nervioso, se despolariza, y cuando se produce esta despolarización, se activan los canales de calcio dependientes del voltaje. Entonces, ingresa el calcio, y este calcio hace que las vesículas transmisoras, que son estas, vayan hacia la membrana de la terminal presináptica, y de este modo secreta el neurotransmisor de molécula pequeña en el espacio sináptico para que produzca su acción sobre los receptores de la terminal postsináptica. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo actúan los neurotransmisores de acción pequeña o de pequeña molécula, pero de acción rápida. ¿Ya? Luego estas vesículas, transmisoras, como vemos, son recicladas, o sea, que se vuelven a utilizar. Estas nuevamente vuelven para nuevamente poder cargarse con neurotransmisores de acción rápida. Es por eso que se dice que hay un reciclado, se vuelven a utilizar estas vesículas. Por ejemplo, esto es lo que ya conocemos. Aquí tenemos a la acetilcoenzima A y tenemos a la colina. Para que se forme la acetilcolina, se une la colina y la acetilcoenzima A gracias a la acetiltransferasa de colina. Entonces se forma esta acetilcolina y por transporte activo se va a depositar dentro de las vesículas transmisoras. Entonces, tiene que ver un potencial de acción, produce la despolarización, ingresa el calcio y las vesículas transmisoras se van a acercar a la membrana de la terminal presináptica. ¿Ya? Como sabemos, dependiendo de la cantidad de calcio que entre, se va a secretar una determinada cantidad de neurotransmisor, en este caso de acetilcolina. O sea, que depende de cuánto calcio entre para que se produzca mayor secreción de acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina es secretada al espacio sináptico para que se produzca su acción sobre el terminal postsináptico. Actúa la acetilcolina y esta va a ser inhibida. ¿Por qué es inhibida? Por la acetilcolinesterasa, o también conocida como colinesterasa. Entonces, cuando es inhibida, ¿qué pasa? La acetilcolina se va a desdoblar,
se hidroliza. ¿En qué? En colina y acetato, como vemos aquí. Y esta colina, por transporte activo, vuelve a ingresar dentro de la terminal presináptica. Tiene canales especializados por donde va a ingresar por transporte activo. Y nuevamente se vuelve a utilizar, ¿ya? Por la acetiltransferasa de colina, se une nuevamente a la acetilcolina y forma, pero a la acetilcoenzima y va a formar nuevamente acetilcolina, la cual va a ser depositada dentro de las vesículas transmisores. Entonces, todo este proceso es lo que se produce en las neurotransmisores de acción rápida y pequeña molécula. ¿Ya? Entonces, no olvidarse que estos neurotransmisores se forman en la terminal presináptica. Es la gran diferencia. Entonces, este cuadro no está resumido, por si acaso. Es un resumen para que ustedes puedan estudiar de los efectos de los neurotransmisores de acción pequeña. Por ejemplo, aquí la acetilcolina, donde se secreta, ¿ya? Células piramidales de la corteza, neuronas pertenecientes a los ganglios basales, motoneuronas de los músculos esqueléticos, neuronas periganglionales del sistema nervioso autónomo, postganglionales del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso simpático. Como vemos, miren, la acetilcolina tiene un efecto excitador. Si digo que tiene un efecto excitador, ¿me está produciendo despolarización o está inhibiendo la despolarización? Está produciendo despolarización. ¿Ya? Eso es un efecto excitador. Está produciendo un potencial de acción. ¿Ya? Y este potencial de acción va a ir, secreta el neurotransmisor, el cual va a ir a actuar a la terminal postsináptica para tener un efecto. Entonces, pero fíjense aquí, en las neuronas postsinápticas del sistema nervioso parasimpático, aparte de tener un efecto excitador, tienen un efecto inhibidor. ¿Dónde se produce esto? Se produce a nivel de las células cardíacas, específicamente en el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular. Si yo digo que esta acetilcolina tiene un efecto inhibidor, ¿qué me va a producir a nivel del corazón, en el sistema de conducción? ¿Cuál sería su efecto? Hemos visto esto cuando llevamos fisiología cardíaca. Ahora estamos explicando desde la parte de neurofisiología. ¿Qué pasaría? La acetilcolina tiene un efecto sobre todo excitador, pero a nivel del sistema de las neuronas postganglionales del sistema nervioso parasimpático tiene un efecto inhibidor. ¿Y dónde se conoce este efecto inhibidor? En el sistema de conducción del corazón, o sea, nódulo sinusal, y va a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Qué me conoce? Va a radicar. Entonces aquí estamos explicando de que por qué la acetilcolina tiene un efecto inhibidor a nivel del sistema de conducción del corazón y me va a producir bradicardia. Luego tenemos a la noradrenalina, ya nos indica dónde se secreta, ¿no? El encéfalo, el hipotálamo, protuberancia, el loco cerebral, protuberancia, igualmente las neuronas postganglionales del sistema nervioso simpático. Y como vemos, tiene un efecto excitador, como también un efecto inhibidor. La dopamina, ¿dónde se origina? En la sustancia negra de los ganglios basales. Y sobre todo tiene un efecto inhibidor. Glicina, bien, igual, tiene un efecto inhibidor, lo mismo que GABA. Tiene un efecto inhibidor. Como dijimos, el GABA
Casi todos los anestésicos actúan ahí. Benzodiazepinas, hipnóticos, propofol, tiofental. ¿Por qué la persona se duerme? Porque estoy inhibiendo la sinapsis del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de la corteza. También tengo al glutamato, que es excitador, la serotonina, que es inhibidora, y por último al óxido nítrico. Este óxido nítrico se caracteriza porque no tiene un efecto ni excitador ni inhibidor. Entonces, ingresa dentro de las neuronas y produce una serie de cambios. Entonces, este óxido nítrico no está formado con alteración y almacenado en vesícula, o sea, no se almacena en vesícula. Y no suele alterar mucho el potencial de membrana, o sea, que no, muy difícilmente va a producir una despolarización. ¿Perdón? Si esto no está en su libro, por si acaso es un resumen de todo lo que explica de los mismos cómo se produce inhibición o excitación. ¿Ya? Entonces, si ustedes aprenden esto, va a estar más fácil. Sobre todo que la acetilcolina es excitatoria. ¿Dónde va a producir inhibición nada más? A nivel de la producción del corazón. La nora es excitatoria e inhibitoria, dependiendo dónde va a actuar. Y la dopamina inhibitoria, lo mismo que la glicina y el GABA, casi todos son inhibitores. El glutamato es excitatorio y por último la serotonina inhibitoria y el óxido nítrico no es ni excitador ni inhibidor. ¿La serotonina? Sí, inhibitoria. ¿Por qué es importante que aprendan esta tabla? Porque para el año que viene a farmacología va a haber una serie de fármacos que van a actuar con el papel de la serotonina. Y ustedes saben, si estimula la serotonina, sobre todo va a tener un efecto inhibitorio. Si ustedes relacionan esto, va a ser mucho más fácil. Como dijimos, ahora tenemos el otro grupo que son los neuropéptidos, ¿ya? Que son de acción magnética más prolongada. ¿Ya? Entonces, puse esto aquí. Esto es los de molécula pequeña, acción rápida. ¿Dónde se formaba? ¿Dónde se formaba? O sea, exactamente en la terminal presináptica. Eso sería la respuesta. Ponerlo. No lo puedo poner nada. Poner el terminal presináptica. ¿Por qué? Porque es en el axón. ¿Ya? Aquí, mira. Aquí se forma la terminal presináptica. Pero en cambio, los neuropéptidos se forman a nivel del soma. Si hablamos del soma, ¿de qué estamos hablando bien? ¿De qué parte del neurona? Del cuerpo de la neurona, exactamente. Entonces, miren la diferencia. Los de molécula pequeña se forman aquí, en la terminal presináptica. En cambio, los neuropéptidos se formarían aquí, en el soma de la neurona. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Se formarían los neuropéptidos a partir de los ribosomas, retículo endocrinal rugoso, aparato de Golgi, y aquí en el aparato de Golgi se produce una serie de reacciones enzimáticas. Lo cual, ¿qué va a hacer? Que va a fragmentar este neuropéptido en moléculas más pequeñas y lo introduce en vesículas minúsculas, vesículas transmisoras minúsculas, para que sean transportadas, como vemos aquí, del soma por el axón
hasta llegar a la terminal presináptica, que sería aquí. Entonces, de la misma manera, se tiene que producir potencial de acción, se produce la despolarización. ¿Qué pasa, Sofía? Se abren los canales dependientes del voltaje de calcio, ingresa el calcio y esta vesícula transmisora de aquí va a secretar el neuropéptido al espacio sináptico. Pero otra gran diferencia aquí es que este neurotransmisor no se va a volver a reutilizar como la molécula pequeña. Directamente se recicla. Lo mismo que la vesícula transmisora. Igual es reciclada. No es reutilizada como en la molécula pequeña. Es otra gran diferencia de los neuropéptidos. ¿Ya? Eso lo explica mañana un poquito más. Quiero mostrarles esto. Este es el resumen de toda esta parte. ¿Ya? Entonces, tengo aquí los neurotransmisores, molécula pequeña, neuropéptido. Entonces, aquí estoy nombrando unos cuantos, los más importantes: acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA, lisina. Neuropéptidos, hormonas liberadoras superficiales y hipotálamo. Aquí es hipotálamo. ¿Ya? O sea, los cuatro grupos de cada uno. Lugar de síntesis. ¿Y dónde se sintetizan? Los de molécula pequeña. Hace rato dije, ¿dónde se sintetizan? En la terminal presináptica. En cambio, los neuropéptidos, ¿dónde se? Daniel, en sombra. ¿De qué estoy hablando? Del cuerpo de la neurona. Vesículas transmisoras. Las moléculas pequeñas se reutilizan. Los neuropéptidos no, se reciclan. No, se degradan, no se reciclan, se degradan. Velocidad de acción. La de molécula pequeña es rápida, dura milisegundos. En cambio, los neuropéptidos es lento su velocidad de acción. La cantidad de neurotransmisor formado es mucho menor en los neuropéptidos a comparación de la molécula pequeña. Pero el potencial de acción que van a generar es 1000 veces mayor en los neuropéptidos. Y el mantenimiento del efecto es no duradero en las moléculas pequeñas, en cambio en el neuropéptido es duradero. ¿Ya? Esta tabla tampoco hay en el guide, sus resúmenes de todo, de cómo y dónde se forman estos neurotransmisores. ¿Ya? Bueno, quedaremos aquí. Mañana continuamos.